Nunca supe lo que significaba la palabra imposible, hasta que descubrí que mi existencia misma fue una respuesta a ella. Me llamo Isaac, y antes de que respirara mi primer aliento, ya era una promesa. Una promesa que nació entre las lágrimas, las dudas y la risa de dos corazones ancianos que se atrevieron a creerle a un Dios invisible. Mi historia no comienza conmigo, sino con mis padres, Abraham y Sara. Dos peregrinos que un día escucharon la voz de Dios llamarlos a dejarlo todo. Dios les prometió una tierra, un nombre, y lo más increíble, una descendencia. Pero los años pasaron, y sus cuerpos se cansaron de esperar. Mi madre, Sara, envejecía con el peso del silencio en su vientre, y mi padre, Abraham, solo tenía la fe como compañía. Hasta que una tarde, bajo las encinas de Mamre, 3 visitantes llegaron a su tienda. Entre ellos, estaba la voz de la promesa. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron. En la tienda, respondió mi padre. Entonces el visitante dijo algo que cambiaría el curso de la historia. Volveré dentro de un año, y Sara tendrá un hijo. Mi madre escuchó esas palabras desde la sombra, y rió. No una risa de burla, sino de incredulidad. Una risa mezclada con cansancio, con años de decepciones. Pero aquella voz divina atravesó su corazón. ¿Por qué se ríe Sara? Hay algo imposible para Dios. Y así, en medio de lo improbable, en el invierno de su vida, Dios hizo brotar primavera. Un año después, entre los pliegues de una tienda bañada por la luz del amanecer, mi llanto llenó el aire. Sara me tomó entre sus brazos y dijo, Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan esto reirán conmigo. Por eso me llamaron Isaac, que significa risa. No fui solo un niño, fui el eco de una promesa cumplida, la prueba de que el tiempo no puede apagar lo que Dios ha decidido cumplir. Cada vez que mi madre me miraba, veía en mí no solo a su hijo, sino la fidelidad viva de un Dios que no olvida. Yo fui el milagro que nació del silencio, la risa que brotó de la fe, el recuerdo eterno de que, en las manos de Dios, lo imposible se vuelve inevitable. Crecí rodeado de amor, risas y las historias de un Dios que había hecho lo imposible. Mi padre, Abraham, solía contarme cómo una simple promesa cambió el curso de su vida. Me hablaba de cómo había dejado su tierra, sus dioses y su seguridad por seguir una voz que nadie más escuchaba. Y mi madre, Sara, ella me miraba con una ternura que solo entiende quien ha esperado toda una vida para abrazar un milagro. Pero aunque mi infancia estuvo llena de amor, también estuvo marcada por una sombra, la sombra de mi hermano, Ismael. Él era mayor que yo, fuerte, hábil, y aunque su risa también llenaba las tiendas, en el fondo todos sabían que había algo entre nosotros que nos separaba. No por nuestra culpa, sino por una historia que comenzó antes de que naciéramos. Recuerdo el día en que todo cambió. Estábamos celebrando una gran fiesta, el día en que fui destetado. Las risas, la música y el aroma del pan recién hecho llenaban el aire. Yo corría entre los sirvientes, y al girar la vista, lo vi. Ismael se reía, pero no como quien comparte alegría, sino como quien se burla del futuro. Mi madre lo notó, y en su mirada vi una mezcla de dolor y decisión. Esa noche, el silencio pesó más que el viento del desierto. Al amanecer, escuché su voz temblorosa pero firme. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no heredará con mi hijo Isaac. No entendía todo lo que pasaba, solo sentí la tensión en el aire. Mi padre guardó silencio largo rato, y luego, con los ojos llenos de lágrimas, obedeció. Vi a lo lejos como Agar e Ismael se alejaban en el horizonte, el sol cayendo sobre sus espaldas. No supe qué sentía. Tristeza, culpa, o tal vez una incomprensible sensación de pérdida. Mi madre me abrazó con fuerza, como queriendo protegerme del dolor que acababa de desatarse. Con el tiempo supe que mi padre también lloró. Pero aquella decisión no fue crueldad, fue obediencia. Dios mismo le había dicho: haz lo que Sara te dice, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Y entonces entendí que la promesa no solo traía gozo, sino también separación. A veces, para que el plan de Dios se cumpla, hay que dejar ir lo que amamos. Supe más tarde que Dios no abandonó a Ismael. Lo escuchó llorar en medio del desierto y también le prometió una gran nación. Eso me enseñó algo que nunca olvidé: la fidelidad de Dios no tiene límites, ni favoritismos. Yo era el hijo de la promesa, sí, pero Ismael también era el hijo de la misericordia. Mientras crecía, mi padre me enseñaba sobre el pacto que Dios había hecho con él, un pacto eterno, una alianza que ahora reposaba sobre mí. Era una herencia más grande que las ovejas, los siervos o la tierra, era la responsabilidad de continuar la historia que había comenzado con una voz desde el cielo. Y así, entre lágrimas y promesas,
entendí que ser el heredero de la fe no era un privilegio fácil, sino una carga sagrada. El Dios que me dio vida también estaba moldeando mi destino, preparándome para una prueba que marcaría el resto de mi historia, una prueba que aún no podía imaginar. Aquel amanecer todavía vive en mi memoria, el día en que el silencio de mi padre pesó más que 1000 palabras. No sabíamos, al menos yo no, que estábamos a punto de vivir la prueba más grande de nuestras vidas. Recuerdo que me llamó temprano, antes de que el sol tocara las montañas. Su voz era firme, pero había en ella algo distinto, algo que no supe nombrar. Isaac, hijo mío, prepárate. Vamos a ofrecer un sacrificio al Señor. No era extraño, lo habíamos hecho muchas veces. Yo conocía el ritual, el sonido del fuego al encenderse, el aroma del incienso. Pero esa vez, había una tensión invisible en el aire. Caminamos 3 días enteros en silencio. El viento soplaba fuerte, moviendo la arena bajo nuestros pies. Mi padre avanzaba delante de mí, y cada tanto levantaba la vista al cielo, como buscando una respuesta. En sus ojos vi una mezcla de determinación y dolor. No entendía qué lo afligía. Llevamos todo lo necesario, el fuego, la leña, el cuchillo, todo, excepto el cordero. Y entonces, por primera vez, me atreví a preguntar. Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él se detuvo. No me miró al principio. Respiró hondo, y cuando finalmente giró hacia mí, sus ojos estaban llenos de algo que no supe interpretar, amor, tristeza, y una fe que dolía. Dios proveerá el cordero, hijo mío. Seguimos subiendo. Cada paso sonaba como un eco eterno. Cuando llegamos a la cima del monte Moriah, mi padre comenzó a preparar el altar. Yo lo ayudé, como siempre, hasta que noté el temblor en sus manos. De pronto, el aire se volvió espeso, y comprendí. Él me miró con lágrimas contenidas. Y aunque no dijo palabra, lo entendí todo. Mi corazón se aceleró, pero no corrí. No grité. Había aprendido desde niño que el Dios de mi padre no hacía nada sin propósito. Así que, en silencio, lo dejé atarme. Sentí la cuerda apretarse en mis muñecas, el frío de la piedra bajo mi espalda. El cuchillo brilló al reflejar el sol. Cerré los ojos. No por miedo, sino por entrega. Si Dios lo había pedido, entonces debía haber un motivo que yo no comprendía. Y justo cuando el acero se alzó sobre mí, una voz tronó desde el cielo. Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo, tu único. El cuchillo cayó al suelo. Las lágrimas de mi padre cayeron sobre mi rostro. Entonces escuchamos un ruido entre los matorrales. Un carnero, atrapado por los cuernos en una zarza. Dios había provisto. Mi padre corrió, lo tomó y lo ofreció en mi lugar. Y allí, en ese monte, mi vida cambió para siempre. Mientras el humo del sacrificio subía al cielo, mi padre me abrazó con una fuerza que casi me rompió el alma. No dijo nada, pero en su silencio entendí lo que había estado dispuesto a hacer, entregarlo todo, incluso a mí, por obedecer al Dios que le prometió todo. Ese día, aprendí el verdadero significado de fe. No se trata solo de creer cuando todo es claro, sino de caminar cuando el alma tiembla y aún así confiar en que Dios proveerá. Desde entonces, el monte Moriah quedó grabado en mi corazón. Lo llamamos Jehová Jireh, el Señor provee. Porque allí descubrí que la fe puede llevarte hasta el borde del abismo, pero la mano de Dios siempre llega antes de caer. Después del monte Moriah, mi vida nunca volvió a ser igual. Había visto con mis propios ojos la fidelidad de Dios, y también la profundidad del amor de mi padre. Pero con el paso de los años, el hogar comenzó a sentirse distinto. Mi madre, Sara, partió al descanso eterno. Su tienda, que antes rebosaba de risas y aroma a pan recién horneado, se volvió un lugar silencioso. Cada rincón parecía llamarla. Yo caminaba entre los rebaños y miraba el horizonte, sintiendo un vacío que ni las palabras podían llenar. Mi padre Abraham, ya anciano, me observaba con esa mirada sabia que todo lo entendía. Un día me llamó y me dijo con voz firme pero cansada: Isaac, ha llegado el tiempo. No quiero que tomes esposa de entre los cananeos. El Señor ha prometido esta tierra, pero quiero que tu familia venga de mi pueblo, de la raíz de donde Dios me llamó. Entonces envió a su siervo más fiel, Eliezer, en una misión sagrada, buscar una esposa para mí entre mis parientes en Harán. Lo vi partir con 10 camellos y un corazón lleno de oración. No sabía cómo sería la mujer que Dios tenía para mí, pero algo en mi espíritu me decía que este amor no nacería del azar, sino del cielo.
Pasaron los días, hasta que una tarde, mientras el sol se escondía y el viento doraba el campo, la vi. Rebeca. Recuerdo ese momento como si el tiempo se detuviera. Venía montada en un camello, cubierta con un velo, pero aún así su presencia irradiaba luz. Me dijeron que cuando Eliezer llegó a su tierra, oró a Dios pidiendo una señal: Señor, que la joven que me ofrezca agua a mí y también a mis camellos sea la que has escogido para mi señor Isaac. Y así fue. Antes de que él terminara su oración, Rebeca apareció junto al pozo. Sin dudar, ofreció agua con una sonrisa serena. No sabía que ese simple acto de bondad cambiaría el rumbo de 2 vidas. Dios había respondido antes incluso de que el siervo terminara de hablar. Cuando Rebeca llegó, yo estaba en el campo, meditando al atardecer. El cielo ardía en tonos dorados y el aire olía a trigo. Levanté la vista y la vi acercarse. Mi corazón, que llevaba tiempo adormecido por la pérdida y la soledad, volvió a latir con fuerza. Ella descendió del camello y preguntó quién era yo. Eliezer respondió: es mi señor Isaac. Entonces ella cubrió su rostro con el velo, y en ese gesto sencillo sentí la pureza de un amor que nacía bajo la mirada de Dios. La llevé a la tienda de mi madre Sara. Allí, donde antes reinaba el silencio, volvió la vida. Volvió la risa, volvió el aroma a hogar. Y la amé, dice la escritura, y es verdad. No fue un amor impulsivo, sino uno tejido por el mismo Dios que había escrito cada paso de mi historia. Con el tiempo, Rebeca se convirtió no solo en mi esposa, sino en mi compañera de fe. Juntos enfrentamos nuevos retos, y cuando el Señor nos concedió 2 hijos, Esaú y Jacob, comprendí que las promesas de Dios no terminan con una generación. El pacto continuaba, la fe seguía viva, y en sus ojos, cada vez que me miraba, veía reflejado el mismo amor que un día llevó a mi padre a confiar, y a mi madre a reír ante lo imposible. Esa fue nuestra historia, un amor guiado por la oración, nacido de la obediencia y sellado por la fidelidad del Dios que une los destinos bajo su promesa eterna. Toda mi vida ha sido una continuación de una historia que comenzó mucho antes de mí. Nací del milagro, caminé bajo la sombra de la promesa y crecí escuchando los relatos de mi padre Abraham sobre un Dios que lo llamó a dejarlo todo. Cuando él partió de este mundo, la bendición y el pacto pasaron a mí. Ya no era solo el hijo de Abraham, era el heredero de la promesa. Recuerdo aquel día en que el Señor me habló. Había hambre en la tierra, y mi instinto humano fue buscar refugio en Egipto, como lo había hecho mi padre una vez. Pero Dios me detuvo. Su voz resonó en mi interior. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Aquellas palabras se grabaron en mi alma. No siempre entendía los caminos de Dios, pero había aprendido, desde niño, que la fe no siempre grita ni exige, a veces solo espera. Así que me quedé. Sembré en una tierra seca, bajo un cielo sin lluvias. Todos pensaban que era locura. Pero aquel año, mi cosecha fue abundante, 100 veces más de lo que esperábamos. Y comprendí algo profundo: cuando Dios promete estar contigo, el desierto florece. Sin embargo, la bendición no vino sin oposición. Los filisteos envidiaron mi prosperidad y comenzaron a tapar los pozos que mi padre había cavado. Cada vez que yo abría uno, venían y lo reclamaban. No quise pelear. Solo me mudaba y cavaba otro. Pozo tras pozo, lugar tras lugar, hasta que finalmente hallamos espacio en una tierra que llamé Rehoboth, que significa lugares amplios. Allí dije: ahora el Señor nos ha dado libertad, y prosperaremos en esta tierra. Esa fue mi forma de luchar, no con espadas, sino con perseverancia y fe. La mía no fue una fe de fuego ni de hazañas visibles, sino una fe tranquila, la que confía sin hacer ruido. Aún así, no fui perfecto. Cometí errores como los de mi padre. En momentos de temor, también negué que Rebeca fuera mi esposa, por miedo a que me matara. Pero incluso en mi debilidad, Dios mostró su fidelidad. No porque yo fuera justo, sino porque Él nunca olvida su palabra. Pasaron los años. Mis cabellos se volvieron blancos, mis manos temblaban, y mis ojos, que un día contemplaron el cielo ardiendo sobre Moría, comenzaron a nublarse. Fue entonces cuando llegó el momento de transmitir la bendición. Tenía 2 hijos, Esaú y Jacob, tan distintos como el sol y la sombra. El uno fuerte, cazador, el otro callado, contemplativo. Amaba a ambos, pero sabía que el propósito de Dios no siempre sigue la lógica del hombre. Aquel día, en medio de la confusión, la bendición cayó sobre Jacob. Y aunque mi corazón se agitó, entendí después que no fue un error, fue la voluntad de Dios tejiendo su historia una vez más a través de lo inesperado.
En mis últimos días, solía sentarme a mirar el horizonte, el mismo que un día observé esperando a Rebeca. Veía a mis hijos crecer, a mis nietos jugar, y sentía que la promesa seguía viva. Ya no necesitaba señales ni voces del cielo. Solo la certeza de que Dios había cumplido cada palabra. Cuando llegó mi hora de partir, pedí ser sepultado junto a mis padres, Abraham y Sara, en la cueva de Macpela. Aquel lugar, más que una tumba, era el recordatorio eterno de que la fe trasciende generaciones. Allí, bajo la tierra que un día fue promesa y ahora era herencia, descansé en paz. Hoy, desde el silencio de la eternidad, puedo ver que mi vida fue una melodía suave dentro del gran canto de la fe. No fui un guerrero como David ni un profeta como Moisés, pero fui un testigo silencioso de la fidelidad de Dios. Y si algo aprendí, es esto: la fe no siempre se demuestra con grandes gestos, sino con la constancia de quien sigue creyendo, aun cuando el mundo deja de mirar.